Educando que es gerundio. Con José Forés Romero. Bueno, en este episodio de Educando que es gerundio queremos profundizar en cómo afrontan los colegios la manera de actuar, cómo deben actuar los profesores con los niños con altas capacidades. Por ello nos acompaña don Pablo Rovira, delegado en la Comunidad Valenciana del periódico Magisterio. Señor Rovira, bienvenido. Hola. Muchas gracias por estar con nosotros. También, como no, la otra parte de Educando que es gerundio, don José Ramón Navarro Pareja, director del Colegio Nuestra Señora de la Compasión en Dos Hermanas, Sevilla. Buenos, bienvenido. Hallado y bienvenidos a todos. Ahora, que no había apretado el botoncito para que se le oyera perfectamente de José Ramón, bienvenido. Y la invitada especial de hoy es Tamar Suali, doctora en Pedagogía por la Universidad de Valencia, máster internacional en Estudios de Paz, Conflicto y Desarrollo de la Universidad Jaume I de Castelló, profesora titular de Teoría de Educación en la Facultad de Educación de la Católica de Valencia, San Vicente Mártir, e investigadora principal del grupo de investigación CityShep, Cultural Diversity and Education. Señora Suali, bienvenida. Hola, José, encantada de saludarte y a los compañeros de la mesa. Un placer tenerla aquí. Bueno, no sé si conviene, señora Suali, con diferenciar entre altas capacidades y superdotados, o podemos decir que es lo mismo. Pues vamos a ver, José, precisamente has tocado uno de los temas más problemáticos. Tenemos una gran dificultad hoy en día en la aproximación conceptual en lo que es las altas capacidades. Entonces, yo creo que en primer lugar hay que entender que parte de la dificultad en atender y dar respuesta es no abordar bien la cuestión. La alta capacidad requiere un proceso de detección y diferenciación, además que tiene un gran drama en cuanto a la representación social negativa que suele caracterizar la actitud del profesorado. Alta capacidad hoy en día realmente se puede detectar o se puede atribuir a alumnado que fundamentalmente representa una velocidad en el procesamiento, tiene una preferencia para cuestiones complejas, requieren mucho desafío. Entonces, yo me quedaría con la definición de alta capacidad, más que nada porque es la que nos aborda, nos permite realmente luego, en proceso de diagnóstico y evaluación, abordar la cuestión. Don Pablo, ¿estamos preparados en este país llamado España para ayudar, para detectar? Pues desgraciadamente es uno de los problemas que tenemos en el sistema educativo, la detección de la alta capacidad. Incluso ya estamos en fase, o sea, el problema ya viene en el diagnóstico, ya no digamos entonces en el desarrollo, ¿no? En el tratamiento o en la atención a este alumnado. Según los datos oficiales, apenas unos cientos, no me acuerdo si 200 o 300 alumnos en toda España están en la Comunidad Valenciana, están detectados como alta capacidad. Sí, normalmente las estadísticas oficiales la investigación dice que es más o menos ronda el 2%, porque forma parte de la definición de alta capacidad. Ese 2% de alumnos más destacados o con mayor capacidad se califica como alta capacidad, y aquí apenas tenemos un par de cientos de alumnos detectados. Pues quiere decir que no sabemos ni siquiera cuántos alumnos de alta capacidad. Si no los detectamos, obviamente hablar de tratamiento o cómo enfocar su atención educativa, pues ya está aún más lejos. O sea, empezar por el principio. Empezar a trabajar por el principio, José Ramón. Efectivamente, hay un problema grave con la detección, primero porque no se tienen claros los conceptos. Hay muchos profesores que confunden la alta capacidad con notas elevadas, con muy buenas notas, y cuando un alumno no está destacando en las notas, descartan que pueda tener una alta capacidad, y muchas veces esto no es así. O sea, hay otro tipo de comportamientos que hay que tener en cuenta. Y luego, además, yo creo que es mucho más grave todavía, con los que sí que se acaba detectando, es muy difícil para los profesores trabajar con ellos. No saben, no hay herramientas ni recursos, ¿no? Y entonces eso hace que los alumnos pasen sin pena ni gloria por el sistema educativo, sabiendo que tienen alta capacidad y diciéndole a las familias muchas veces, bueno, es que no desarrolla todo lo que podría, y quedándose en estas frases, cuando en realidad pues estamos perdiendo gente muy valiosa, ¿no? Sí, según también hay estadísticas que definen que el fracaso escolar entre el alumnado de altas capacidades ronda, si no me equivoco, el 40 había oído yo, muy superior a
digamos, al medio, ¿no? Al fracaso escolar medio. Lo que es aterrador. Bueno, José, si me permites, quiero ahí matizar. Yo creo que el gran drama no está solamente en el problema o la cuestión de la detección, sino los que ya están diagnosticados no están recibiendo la respuesta adecuada. Y en el contexto o en continuidad de lo que acaban de decir los compañeros, el problema es que muchos profesores asocian la alta capacidad con un éxito escolar, cuando precisamente, como decía, me parece Pablo, decía que sobre 40% del alumnado diagnosticado con alta capacidad se encuentra en situación de fracaso escolar. Ahí está el drama verdadero. Y la cuestión es que, partiendo de los lugares comunes de lo que asociamos con niños con capacidad, volvemos a cometer los mismos errores, porque el gran problema de estos niños es que precisamente no se ven para nada reflejados ni tienen interés en sacar o en rendimiento escolar, porque se ven totalmente abandonados por el sistema. Sufren de muchas veces incluso de depresión, no solamente por el mero hecho de no estar atendidos, sino el sentirse abandonados no solamente cognitivamente, que no se responde a sus capacidades, sino emocionalmente. Son niños con mucha frecuencia se encuentran en situación de incluso acoso escolar. Sí, a nivel del niño es bastante dramático en ese sentido, porque puede sufrir ese estigma de cuando en un centro hay pocos recursos para atender las necesidades educativas especiales, se suele, digamos, dejar de lado justamente la alta capacidad, entendiendo ese lugar común, como han citado, de que, bueno, tiene la suficiente capacidad para salir adelante por sí mismo y, por tanto, hay que ayudar a otro tipo de necesidades educativas especiales. Por lo tanto, no reciben la atención y sufren ya ese fracaso escolar, o incluso llegan a esas situaciones de acoso escolar. Por lo tanto, es un niño que dentro de su derecho a educación no recibe la atención que su derecho merecería, e incluso recibe una pena de abandono, en ese una sentido, penalización, y incluso el estigma que llega a casos de acoso escolar. Por lo tanto, eso redunda, entre el aburrimiento y el desprecio, redunda en ese aumento de fracaso escolar. ¿Qué hacemos, don José Ramón? ¿Cómo formamos a los profesores? ¿Qué protocolo debemos seguir en los colegios para que ese primer estadio, que es el de la detección, cumpla con su objetivo y sea efectivo? Yo creo que lo primero hay que formar al profesorado en lo que son esas características de esos alumnos, ¿no? El darse cuenta de que son alumnos que aparentemente se aburren en clase, que son alumnos que tienen un lenguaje más desarrollado, que entienden rápidamente los conceptos, con independencia, que como hemos dicho, de que luego tengan un mayor o menor éxito escolar, ¿no? Luego, la detención, la detención es bastante sencilla o está bastante estandarizada, que tiene que hacer un test de inteligencia, un test de creatividad, y a partir de ahí pues ver si realmente ese alumno tiene esas altas capacidades o no. Es decir, que la clave primero la tiene que dar el profesor, y después pues un departamento de orientación, un gabinete psicológico que le haga las pruebas. Y ahí es donde empieza realmente la tarea fundamental, ¿no? Hay muchas medidas, ¿no? Hay un enriquecimiento, que eso yo creo que es lo más complejo, que el profesor entienda que con ese alumno se le tienen que proponer distintas tareas muy por encima del nivel de la clase. Y luego hay un elemento que yo creo que en España estamos muy en contra y que en otros lugares funciona bastante bien, que es la aceleración, es decir, es subirlo de curso, que es el elemento más sencillo desde la perspectiva de que sencillamente se trata de coger un alumno y subirlo un año más o 2 años más. El profesor no tiene que hacer nada extraordinario, porque sencillamente tiene un alumno con el que más o menos estaría en ese entorno, no tiene un coste, porque no implica nada más. Y es verdad que sí, que tiene, bueno, ahí hay teorías que sí se están a favor o no de este planteamiento, pero puede tener unas consecuencias para el alumno, pero que podrían minimizarse, y a su vez, claro, lo que estamos haciendo es poner a un alumno realmente en su nivel de reto necesario para que el alumno no entre en conductas disruptivas, en problemas con los compañeros, ¿no? Y yo creo que eso está como muy poco promocionado y muy poco experimentado. Parece como que subir un alumno de curso pues va a ser terrible. Se habla también de los problemas que pueda tener de relación con los otros. Normalmente son alumnos que se relacionan mejor con niños más adultos o incluso con los adultos. O sea, que tampoco suele haber demasiada... Pero no depende de cada caso.
Tamar, no depende, no sé si está usted de acuerdo con lo que dice el señor Navarro Pareja. Pues yo sinceramente discrepo un poco y les explico y por qué. Mirad, hay varias medidas. En primer lugar, el profesor tiene que entender o percibir el alumno como un recurso propio, lo cual la aceleración, de hecho, incluso Renzulli, que es, digamos, el gran referente nuestro en el ámbito de alta capacidad, cuestiona el proceso de aceleración porque le desubica al alumno, porque este alumnado a lo mejor a nivel de capacidad y despertar intelectual es muy avanzado, pero emocionalmente no necesariamente pasa por el mismo proceso. Por lo tanto, yo creo que cuando hablamos de la formación del profesorado, y sinceramente vamos llevando ya segundo año consecutivo un programa de formación desde la Católica liderado por la doctora Ana Casino, tema de formación de profesorado para atender alumnado con alta capacidad, lo que nos dimos cuenta que el profesor como tal a nivel metodológico tiene muchísimos recursos que podrían poner a su disponibilidad para poder incorporar al alumnado de alta capacidad liderando procesos de aprendizaje, porque si recurrimos, por ejemplo, a proyectos de trabajo, resolución de problemas, las clases invertidas, el trabajo por equipo, todo esto puede permitir atender la diversidad, no únicamente del alumnado con alta capacidad, sino la totalidad de la diversidad del aula, lo cual yo el tema de aceleración no lo veo tanto, y lo que veo muy necesario es trabajar el reconocimiento del profesorado, no solamente en el hecho que hay que atender la alta capacidad, sino que hay que trabajar desde un enfoque inclusivo en general y atender la diversidad que hay en el aula. Y en este sentido, el alumno con alta capacidad es un recurso magnífico para el propio profesor y para el centro. Sí. Yo lo que creo que es que se descarta demasiado rápido la aceleración. Es decir, yo creo que hay muchos de esos recursos. Y luego es verdad lo que estás planteando, que yo creo que sí que es clave, de que el profesor trabaje con esos alumnos y los puedan ser un recurso para la propia aula. Pero es que ahí es donde falla eso. Y yo creo que, además, una de las cuestiones también importantes es empezar a tratar estos casos desde lo más temprano posible, ¿no? Es decir, porque claro, porque muchas veces al principio pues parece que sí, pero que no se llega a concretar y se acaban diagnosticando ya pues en secundaria y momentos así, y evidentemente ya la generación sí que tendría más problemas, ¿no? Lo hemos perdido. Habría que hacer un tratamiento personalizado, es decir, cada niño, cada niña con altas capacidades. Por cierto, lo de las niñas también es otro capítulo aparte, que no se detectan tantas niñas y no sé por qué, ahora hablamos, Tamar. Habría que dar un asunto personalizado, porque yo creo que cada niño, cada niña que tiene altas capacidades, etcétera, es un mundo. La cuestión es, obviamente, que el sistema tiene que establecer o establece mecanismos estandarizados para que no quiere decir que todos los mecanismos se apliquen, es decir, está desde el enriquecimiento hasta la aceleración, que puede estar en la legislación. Eso no quiere decir que todos los niños o niñas con altas capacidades tengan que, lo que hay que el sistema normalmente estandariza las soluciones, aunque luego se apliquen de manera personalizada. Y la atención personalizada ya no es alta capacidad, se supone, ¿no? Que el sistema educativo debería a cada niño aplicar esas medidas que le vienen bien a cada niño. O sea que... Tamar. Y José, si tú me permites, yo quiero hacer hincapié en dos cuestiones. Mirad, llevo 20 años dedicándome a la formación de profesores en diferentes ámbitos, y en los últimos 3 años hemos centrado en alta capacidad, más que nada porque nos hemos dado cuenta que es un aspecto que está totalmente al desamparo. Mira, la formación, el profesorado español está magníficamente formado. De hecho, a veces yo me planteo si realmente necesitan más formación. Yo creo que el problema no es la formación. El problema es el planteamiento inicial del profesorado, y fundamentalmente esto lo vamos viendo en la secundaria sobre su papel como tutor, su compromiso en cuanto al desarrollo integral del propio alumnado. Por supuestísimo que necesitamos una atención individualizada y que cada niño represente otra serie de características. Pero la cuestión es, el profesor tiene que entender, tiene que realmente recibir, yo creo, más autonomía y reconocimiento de la propia administración, de tal modo que pueda poner en práctica aquello que considera oportuno para el alumnado. Porque
el Real Decreto o la normativa en cuanto a la alta capacidad dentro de lo que es la Ley de Atención a Necesidades Especiales